En el corazón del pequeño pueblo de San Felipe, donde los relojes parecían atrasar a propósito y el polvo no era suciedad sino memoria, existía un rincón al que nadie quería mirar demasiado. Era la plaza. No por su antigüedad ni por la estatua corroída que honraba a un alcalde olvidado, sino por lo que yacía justo en el centro, cubierto de hiedra y silencio. Un pozo de piedra, negro como la noche sin luna. Los niños lo evitaban instintivamente. Los perros no ladraban cerca. Las abuelas, al pasar, murmuraban una oración en voz baja. Se decía que el agua era clara, sí, pero que quien bebía de ella podía escuchar voces que no eran humanas, que el pozo no devolvía ecos, sino confesiones, y que a veces no devolvía nada. Lucas, de 17 años, era como muchos jóvenes de pueblo, curioso, inquieto y condenado a una rutina que le quedaba estrecha. Vivía con su abuela Carmen desde los 8 años. Su madre había desaparecido. Su padre, una sombra que existía solo en una fotografía en blanco y negro. Carmen era una mujer de ojos nublados y frases cargadas de sentido. El pozo no está maldito, Lucas, está hambriento. Y eso bastaba para encender su imaginación. Pero no fue hasta aquel septiembre, cuando el calor se volvió pegajoso y las cigarras callaron antes de tiempo, que decidió visitar el pozo. Lo hizo sin pensarlo demasiado, como si una parte de él ya supiera el camino. Era tarde. La plaza, vacía. El cielo, teñido de rojo. El viento apenas se movía. Lucas se acercó al borde y miró hacia abajo. Solo oscuridad. Lanzó una piedrecita. Tardó varios segundos en oír el chapoteo. Luego, dijo en tono de juego, ¿hay alguien ahí? Esperó. El eco tardó, pero no devolvió su voz. Nadie escucha los lamentos, de los que una vez fueron. No era un sonido fuerte, era suave, como si lo hubieran susurrado junto a su oído. Retrocedió instintivamente, con el pecho agitado, pero no corrió. Había algo seductor. Esa noche no durmió. Pensó que tal vez se había imaginado la voz, que sería el viento, pero a la noche siguiente volvió, y luego otra, y otra. El pozo le hablaba, al principio con frases cortas, luego con historias, narraciones sin contexto, como fragmentos arrancados de una conversación olvidada. Un padre que traicionó a su hijo, una mujer que dio a luz en secreto y arrojó a su bebé al río, un joven que murió ahogado en una fuente por celos. Lucas comenzó a grabar en su teléfono, a anotar en un cuaderno viejo. Las historias lo obsesionaban. Se sentía elegido, como si el pozo hubiera estado esperando que él llegara. No entendía cómo, pero comenzaban a aparecer nombres familiares, apellidos de vecinos, frases que había escuchado en voz baja en reuniones familiares. Hasta que un día, el pozo mencionó a su madre. Volvió a casa pálido. Carmen lo vio entrar y supo de inmediato. ¿Fuiste? Lucas no respondió. Su abuela caminó hasta él. Le tomó el rostro con manos temblorosas. No sigas, Lucas. El pozo es como un espejo. No muestra lo que eres, sino lo que ocultas. Y algunos secretos pesan más de lo que un alma puede cargar. Pero Lucas ya no podía parar. En sus sueños, el pozo se abría en medio de la casa. Las paredes rezumaban agua. Y una figura lo observaba desde el fondo. Una mujer, de espaldas. Sus cabellos flotaban como algas. En su rostro, los ojos de Lucas. Llevó a Daniel, su mejor amigo. Necesitaba compartirlo, validar su cordura. Solo ven, no tienes que creer, solo escucha. Fueron al atardecer. Daniel lo siguió con renuencia. Cuando llegaron, el pozo estaba inmóvil, como si supiera que debía esperar. Lucas habló en voz baja. Háblame otra vez. Durante varios segundos no pasó nada. Daniel estaba por soltar una broma cuando una voz emergió, suave y seca. Daniel, ¿quieres saber por qué tu padre nunca te mira a los ojos? Daniel retrocedió, su rostro congelado. ¿Qué es esto?, murmuró.
Lucas no respondió. Sonreía. Por primera vez en semanas, no se sentía solo. Pero Daniel lo miró con horror. Eso no es conocimiento, Lucas. Es veneno. Es verdad. ¿Y si la verdad nos rompe? Daniel se marchó. Nunca volvió al pozo. Ni a la casa de Lucas. Ni al colegio. Las voces del pozo cambiaron. Se volvieron más directas, más personales. Lo llamaban por su nombre completo. Le contaban cosas que no podía saber. Cómo murió su madre. El secreto de Carmen. El linaje maldito de su familia. Los susurros comenzaron a hablar incluso durante el día, cuando pasaba cerca del pozo. A veces en los charcos. A veces en los sueños. A veces en su propia voz. Un día se miró al espejo y no se reconoció. La piel más pálida, las ojeras profundas, la mirada vacía. Sabía lo que debía hacer: descender. Amarró una cuerda y volvió al pozo una noche sin luna. Nadie lo vio partir. La cuerda descendía hasta la oscuridad. Bajó lentamente. El aire era denso, húmedo, cargado de una electricidad invisible. Al tocar el fondo, no encontró agua. Encontró un espejo, ovalado, cubierto de musgo, tallado con símbolos antiguos. El cristal no reflejaba su rostro, reflejaba escenas, momentos que no recordaba haber vivido. Él, en otra época, en otras ropas, en otras muertes. Y detrás, las almas. Eran decenas, rostros sin boca, ojos que lloraban sin cesar, y entre ellos, su madre, murmurando su nombre. Carmen, más joven, gritando, y Daniel, gritando aún. El pozo lo absorbía, no lo devoraba, lo traducía, lo convertía en historia, en eco. ¿Quién soy?, preguntó Lucas, de rodillas. Eres la grieta, respondieron todas las voces. El que une lo que debe permanecer roto. Nunca lo encontraron. Carmen murió una semana después. Los vecinos dijeron que se durmió con una lágrima en la mejilla. Nadie volvió a hablar del pozo. Pero a veces, los niños del pueblo juran oír algo cuando pasan por la plaza. No gritos, no llanto. Un nombre, dicho con dulzura, dicho como quien quiere que lo recuerden. Mateo Ortega, estudiante de literatura comparada en la UNAM, experimentaba un deseo perpetuo por todo aquello que se desmarcaba del canon, y resultaba extraño. Desde su niñez percibía que los libros ocultaban elementos más allá de simples palabras. Una fuerza lo convocaba, especialmente en jornadas marcadas por el viernes 13. Ese día Laura, su amiga de infancia, lo acompañaba mientras recorrían los puestos de Coyoacán, donde artesanos ofrecían atrapasueños, cristales y amuletos. El viernes 13 adquirió su nefasta reputación debido a los templarios, le dijo Mateo de pronto. ¿Templarios? ¿Qué relación existe entre ese asunto y el temor a una jornada específica? El 13 de octubre de 1307 fue viernes. El rey Felipe IV de Francia ordenó arrestar a todos los templarios, torturas, ejecuciones, y Jacques de Molay. Antes de morir, lanzó una maldición al rey y al papa. Murieron poco después. Desde entonces, el viernes 13 quedó marcado por la desgracia. «Y tú vas a celebrarlo leyendo cosas malditas», respondió Laura, alzando una ceja. «No es celebrar, es examinar el relato que la jornada intenta comunicar». Ella suspiró. Los comentarios enigmáticos de Mateo ya le eran familiares. Al alcanzar la librería, Laura se detuvo. ¿Realmente deseas entrar solo a ese lugar? Siempre lo he hecho. Si algo sucede, te llamaré Mateo. Empujó la puerta. La campanilla tintineó como si le costara sonar. La señora Lira, con su cabello recogido en un moño apretado, ni siquiera lo miró. «Hoy llegó temprano», murmuró. Él no respondió. Ya lo había visto. El libro de cubierta negra. Esta vez brillaba bajo la tenue luz. Lo tomó. No leas la última página. El libro carecía de editorial, de fecha, de autor. Olía a incienso antiguo y ceniza. Cuando lo abrió, las palabras comenzaron a atraparlo.
Era su vida, cada línea, cada recuerdo, incluso los que creía olvidados. Un paseo con su padre en Chapultepec, su primer poema, las lágrimas al perder a su madre, todo estaba allí. Y entonces, la última página. A las 23:49. Mateo morirá bajo la lluvia, en la esquina de División del Norte con Churubusco. No habrá testigos. Cerró el libro con violencia. No puede ser. ¿Encontró su capítulo?, preguntó la señora Lira, sus ojos fijos en él. ¿Qué es esto? ¿Quién lo escribió? Algunos dicen que fue el ángel caído, en su intento por robar los secretos del tiempo. Otros que es una maldición templaria. Yo solo lo cuido. ¿Por qué no lo destruye? ¿Destruir la verdad? Hay quienes darían la vida por conocer su destino. ¿Y si no quiero ese final? Entonces, joven, tiene unas horas para escribir otro. Mateo salió corriendo. Laura lo alcanzó. ¿Qué pasó? Estás pálido. Me queda poco tiempo. El libro lo dice. ¿De qué hablas? Mi muerte está escrita esta noche, en esa esquina. Ella dudó, pero vio en sus ojos un miedo que no conocía. Entonces busquemos otra historia. Más tarde, mientras la lluvia caía, Mateo y Laura cruzaban los caminos húmedos de Xochimilco. Llegaron a la casa del exbibliotecario Joaquín Beltrán, tras un largo sendero lleno de bruma, junto a los canales. Pero el trayecto no fue sencillo. Tomaron un taxi en Miguel Ángel de Quevedo. El vehículo avanzaba lentamente hacia el sur, mientras la ciudad dormía. Los semáforos parpadeaban, la niebla se deslizaba entre los árboles, y los grafitis eran sombras en las bardas. Mateo guardaba silencio, sujetaba el libro contra su pecho, como si respirara. ¿Y si no llegamos a tiempo?, susurró Laura. Entonces, al menos lo intentamos. Pasaron por Tlalpan, cruzaron Periférico y entraron en los caminos empedrados de Xochimilco. Las luces escaseaban, los canales brillaban débilmente bajo la luna. Esto no parece Ciudad de México, dijo Laura. No lo es del todo, respondió Mateo. Aquí, el tiempo se mueve distinto. El taxi los dejó cerca de San Gregorio Atlapulco. Caminaron bajo aguejotes hasta llegar a la casa. Justo al borde de un canal dormido, Mateo golpeó la puerta. ¿Quién osa despertar al guardián del libro?, dijo una voz desde dentro. La puerta se abrió lentamente. Joaquín Beltrán encorvado, con bata manchada de tinta, los observó. Quiero cambiar lo que está escrito, dijo Mateo. El anciano los hizo pasar. El aire olía a cuero, cera y desesperanza. Yo también lo intenté, dijo el viejo. Reescribí páginas, pero el libro no cuenta lo que sueñas, cuenta lo que eres. ¿Entonces estoy condenado? Tal vez. Pero nadie ha intentado escribir antes de que la historia termine. ¿Qué quiere decir? Escribe en el margen, antes de que la página se cierre. Laura le apretó la mano. No estás solo. A las 23:40. Regresaron a la librería. Mateo sostenía el libro en una mano y la pluma en la otra. La señora Lira los esperaba, como si supiera. No hay tiempo para juegos, dijo Mateo. Esto no es un juego, es el precio del libre albedrío. Mateo se arrodilló. Abrió el libro en la última página y escribió en voz alta: el coche frena, el conductor gira, la sombra desaparece, Mateo vive, Laura sonríe, el capítulo no termina. Las letras del libro comenzaron a desvanecerse, la tinta se volvió polvo, la página quedó en blanco. Un trueno rompió el cielo sobre Coyoacán. Un coche derrapó, pero no impactó. Mateo y Laura respiraban vivos. El libro sin letras fue devuelto a su lugar. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Laura. Ahora, el próximo lector deberá decidir si acepta lo escrito o si se atreve a escribir. Mateo sonrió. A veces los libros también temen a quienes desafían sus reglas. El sonido que lo despertó no venía de fuera. Era como si algo dentro de él hubiera hecho clic, un cambio leve pero irreversible.
Daniel abrió los ojos y supo, sin saber por qué, que algo se había roto. Miró el reloj digital sobre la mesa de noche. 3:33. El parpadeo habitual del segundero había cesado. El silencio no era normal, no era natural. Era un silencio con forma, con peso, con intención. Se levantó despacio. El suelo estaba helado, como si llevara días sin recibir calor. Al abrir la puerta de su cuarto, la casa lo recibió con una quietud antinatural. Su madre estaba de pie en el baño, la boca abierta, el cepillo de dientes a medio camino hacia los labios. No respiraba, no parpadeaba. Sus ojos brillaban como si aún viera, pero estuviera atrapada en otra parte. Daniel retrocedió, tropezando con su propio aliento. El reloj del pasillo marcaba 3:33, el del microondas en la cocina, 3:33. Su celular no tenía señal, la batería congelada en 67%. Al mirar por la ventana, entendió la magnitud del horror. El mundo no se movía, el viento estaba inmóvil, las hojas suspendidas en un vuelo eterno, un colibrí detenido frente a una flor, como si el universo hubiera pausado su pulso. Pero entonces, Daniel notó algo aún más aterrador. No estaba solo. A lo lejos, sobre la calle vacía, había alguien caminando, lento, torcido, como si las articulaciones no supieran cómo moverse. Vestía un abrigo largo, hecho de algo que parecía piel humana. Sus pies no tocaban del todo el suelo, y donde debía estar el rostro, solo había un agujero negro, un vacío que parecía absorber todo lo que lo rodeaba, una mancha viva que chorreaba en silencio, goteando oscuridad. Daniel parpadeó, y cuando abrió los ojos la figura estaba más cerca, y detrás de ella había otra, y otra. El mundo congelado parecía acumular un eco más con cada instante, sombras que no eran sombras, formas que lo miraban sin ojos. Intentó correr, pero la ciudad era un laberinto cerrado, sin salida. Las puertas estaban bloqueadas, las ventanas selladas. El cielo, ennegrecido, mostraba una luna llena rota, como un espejo que ya no reflejaba nada. En las paredes de su cuarto, alguien había escrito con sangre seca: «No despiertes a las 3:33, no mires, no hables, no seas visto». Pero ya era tarde. Él ya había mirado, ya había hablado, ya lo habían visto, y en el reflejo del televisor apagado, una figura idéntica a él lo observaba desde el otro lado. Sonreía. Daniel no sabía cuánto tiempo había pasado. El reloj aún marcaba 3:33. Su cuerpo no sentía hambre, ni sueño, ni frío. Solo una presión constante, como si algo invisible lo estuviera aplastando desde dentro del pecho. Recorrió las calles. Los cuerpos congelados eran más que estatuas. Tenían gestos de terror, de súplica. Algunos extendían las manos como si huyeran de algo que él aún no había visto. Otros estaban en posición fetal, escondidos detrás de vitrinas rotas. Y luego, encontró el primero, un cadáver. A diferencia de los demás, este sí estaba muerto, descompuesto, podrido, sentado en posición de loto, frente a una pared llena de símbolos tallados con uñas, espirales, relojes rotos, ojos llorando arena. Tenía un mensaje grabado en la carne del brazo: «Somos los despiertos, no duramos». Daniel cayó de rodillas. La peste era insoportable, pero no había moscas, ni ruidos, nada, excepto un sonido débil, un murmullo, como si alguien hablara desde debajo del pavimento. «No debiste mirar», susurró una voz desde una alcantarilla. Daniel giró. Nada. «Ahora eres parte del reloj», dijo la voz. Corrió, sin dirección, sin esperanza, y los relojes seguían marcando 3:33. Fue entonces cuando vio la puerta negra, solitaria, de madera podrida, sin edificio alrededor, suspendida en medio de un parque congelado, sin bisagras ni marco, y detrás de ella una neblina roja, palpitante, viva. En la parte superior, escrito con clavos oxidados, se leía: «Aquí termina el instante». Daniel extendió la mano. La puerta respiró, y entonces
El cielo crujió, como cristal, como hueso. Algo enorme se movía allá arriba, algo que había estado observando desde antes que él naciera, desde antes que el tiempo comenzara, porque el tiempo no se detuvo, el tiempo lo devoró. La puerta no se abrió, se disolvió, como si nunca hubiera sido de este mundo. Daniel la atravesó, y el frío dejó de ser frío. El suelo no era suelo, y el cielo no tenía forma. Flotaba en un espacio donde todo parecía respirar. Las estrellas no eran estrellas, sino ojos. Millones, todos abiertos, todos mirándolo. Una espiral infinita latía en el horizonte, formada por huesos gigantescos y constelaciones muertas. Y en el centro, un corazón colosal flotaba, negro como el olvido. Sus latidos sacudían la realidad, deformaban el espacio. Cada latido parecía arrancar un pedazo de la razón. «¿Qué es esto?», murmuró Daniel, pero su voz se quebró, como si hubiera pronunciado algo prohibido. A su alrededor flotaban sombras humanas, retorcidas. Algunas lloraban, otras reían sin boca. Una le habló sin mover los labios. «Somos fragmentos del tiempo que no debía existir». «¿Cómo salgo de aquí?» «No hay salida, solo hay comprensión, y luego disolución». Un ser emergió del abismo. Tenía forma, y no, era un reloj sin manecillas, un cuerpo hecho de esferas giratorias, ojos sin párpados, y un cráneo cubierto de grietas por donde salía arena dorada. Su nombre no podía ser pronunciado, pero Daniel lo sintió, un eco grabado en su médula, el devorador de instantes, el cronófago, el que se alimenta de los que miran donde no deben. «Tu existencia fue un error», retumbó la voz dentro de su mente. «Fuiste testigo, ahora serás parte». Daniel gritó, pero su voz fue succionada por el vacío. Su cuerpo comenzó a deshilacharse, fibra a fibra. Sus recuerdos fueron absorbidos, transformados en notas musicales flotando en espiral, y antes de desvanecerse por completo, lo entendió. Él nunca había vivido realmente. Solo había sido un eco atrapado entre 2 segundos, un parpadeo maldito, una grieta, y ahora otros seguirían su destino, porque afuera, en el mundo de los vivos, otro reloj marcaba las 3:33, y alguien más abría los ojos. Su nombre era Camila Vargas, estudiante de literatura y pasante en la biblioteca universitaria. No recordaba haber visto antes ese libro. Estaba en una caja sin etiquetas, escondido entre donaciones viejas y documentos polvorientos, sin título, sin autor, solo una tapa negra, áspera al tacto, que parecía latir levemente al sostenerla. Camila, siempre curiosa, lo abrió. Las páginas eran un caos de símbolos, diagramas, relojes, ojos. Algunos trazos parecían garabateados con desesperación, otros con precisión matemática. Y en medio de todo, una frase escrita a mano: «No despiertes a las 3:33». Frunció el ceño. Pasó las hojas, atraída por una mezcla de incomodidad y fascinación. Un nombre aparecía repetido muchas veces, rayado, corregido, tatuado en los márgenes. «Daniel, Daniel, Daniel. Yo fui Daniel. Yo fui testigo». Los párrafos eran fragmentos sin sentido. El tiempo no avanza porque no existe. Los ojos miran desde dentro del hueso del cielo. El cronófago come lo que olvida. Y al final del libro, en una página arrancada y luego pegada de nuevo con sangre seca, una advertencia: «Si has leído hasta aquí, ya es tarde. Ya te ha visto. Ya estás dentro». Camila dejó caer el libro. El reloj en la pared, que antes marcaba 2:47, hizo un sonido seco. 3:33. La luz se apagó, y en el reflejo del cristal de la vitrina, una figura con su rostro la observaba desde el otro lado. Sonreía. Thank you for listening. The journey has just begun. Until next time.
El portal de las historias. Dicen que todos los caminos conducen a algún lugar, pero hay trayectos que no figuran en los mapas, vías oxidadas que atraviesan lo más profundo de la culpa y estaciones que nunca fueron construidas para regresar. Algunos trenes avanzan por rieles visibles, otros se deslizan por la conciencia de los que callaron, esperando en la oscuridad el momento en que alguien mire atrás. Cada vagón puede ser una confesión, cada pasajero una herida que se negó a sanar, y en el último asiento suele esperarte lo que nunca dijiste, lo que enterraste con firmas, con mentiras, con miedo. Hay quienes dicen haber visto pasar un tren blanco, sin luces, sin conductor, a horas imposibles, pero solo lo ven aquellos que deben algo, aquellos que creyeron escapar de la verdad. ¿Estás seguro de que el tren que oyes por la noche es parte del sistema o es parte de ti? En Estocolmo, muchos han oído hablar del Silverpilen, el tren fantasma que cruza túneles sin detenerse, recogiendo pasajeros que nadie vuelve a ver. Pero no es el único. En Chile, en los túneles de la antigua estación Santa Leticia, al sur de Santiago, hay quienes juran haber visto pasar un tren blanco, sin luces, sin conductor, a horas donde ninguna línea debería operar. Dicen que recoge a los que guardan un secreto, a los que escaparon del castigo, y que el tren no tiene destino, solo vagones, y una última puerta que nadie ha cruzado y vuelto a contar. Matías llegó tarde, como casi siempre desde el accidente. El andén oxidado de la vieja estación Santa Leticia, clausurada desde 1994 tras el derrumbe parcial de su túnel sur, seguía en pie, aunque ya nadie lo recordaba, excepto él. Había trabajado más de 20 años como inspector de tránsito ferroviario, y sin embargo, aún no se atrevía a subir a un tren desde aquella noche, desde el 13 de abril, desde el choque, desde las 13 víctimas. Es el tren, dijo ella, el tuyo. La puerta al siguiente vagón se abrió sola, como una herida que se rehúsa a cerrar. Matías caminó. Cada vagón era una escena congelada, un recuerdo, una repetición. Vio al padre que murió con su hija en brazos, a la enfermera que gritaba y nadie ayudó, al joven con auriculares que no oyó su última oportunidad. Todos estaban allí, mirándolo, esperándolo. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué crees que mereces?, susurró una voz detrás. Era una niña. No debía tener más de 8 años. Vestía un disfraz de princesa, pero su rostro estaba quemado. Solo un lado, como si el fuego hubiera decidido dejarle media inocencia. ¿Te acuerdas de mí? Matías asintió sin poder hablar. Ella era la menor de las víctimas. El informe omitió su nombre, no porque fuera olvidada, sino porque Matías decidió no escribirlo. Una omisión para que doliera menos. Dijeron que no fue tu culpa, dijo ella, pero tú lo sabías. Él se arrodilló, lloró, gimió como un niño, quiso tocarla, pero ella retrocedió. No puedes tocar lo que no quisiste ver. El tren siguió avanzando, pero no había estaciones, no había ventanas, solo oscuridad y su reflejo. En el siguiente vagón encontró una puerta cerrada con un cartel que decía «Confesión». Al abrirla, vio un escritorio y una cámara encendida. En la pantalla, su rostro y un botón rojo. Transmitir. Podía decir la verdad. Públicamente, podía limpiar su conciencia o callar y quedarse allí, con ellos, para siempre. Escuchó susurros. Los pasajeros se agolpaban fuera de la puerta. No gritaban, solo miraban. «Es tu decisión», dijo Clara, apareciendo a su lado. «Nadie te va a empujar». Matías temblaba. Su dedo rozó el botón, pero no lo presionó. «No, no puedo», susurró. «Ya es tarde». La pantalla se apagó y el vagón también. El tren se detuvo, pero no era una estación. Era un vacío negro eterno. Las puertas se abrieron y la niña entró. Se sentó frente a él y le ofreció una muñeca sin cabeza. «Ahora sí te acuerdas de mí».
dijo, ahora puedes quedarte. Un año después, un grupo de exploradores urbanos publicó un video en YouTube. Habían entrado a los túneles sellados de Santa Leticia durante la noche. Rieron, fumaron, bromearon. Pero en el minuto 13:13 del video, la cámara captó algo. Un vagón blanco pasando a lo lejos, sin sonido, sin rieles, sin razón. El canal fue eliminado al día siguiente. Solo quedó un comentario. Yo también subí. Decían que fue un error técnico, que el sistema automático falló. Pero Matías sabía la verdad. Sabía lo que no reportó, lo que ocultó con una firma, con una mentira. Aquel tren nunca debió pasar, y sin embargo, pasó. Y ahora, de pie frente a esa estación olvidada, lo vio. Una luz pálida emergiendo del túnel. Un murmullo de acero y sombra. Un tren que no figuraba en ningún horario, ni en ningún plano. Se acercaba como un recuerdo que no quiere ser recordado. Matías no se movió, y cuando las puertas se abrieron, subió. Lo hizo sin pensar, o quizá porque llevaba años pensándolo. El vagón olía a polvo viejo y metal oxidado. Las luces parpadeaban como un corazón débil, y en el asiento más cercano reconoció a alguien. Dios. Hola, Matías, dijo la mujer. Era Clara. Había sido maestra. Viajaba ese día para visitar a su hermana. Había muerto en la colisión. Tenía el cuello torcido, pero hablaba con normalidad. Sonreía y lloraba al mismo tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó él. Gracias por escuchar. El viaje apenas comienza. Hasta la próxima.